¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. No importa la encuesta que se tome, los mexicanos, las mexicanas, estamos muy insatisfechos con la democracia que hoy tenemos. Y la razón principal, dicen estas mismas encuestas, es porque asumimos que ni el Estado, ni las leyes, ni la sociedad han aprendido en México a tratar con igualdad. Y si la igualdad no es un valor de la democracia, probablemente no hay democracia. Más allá de estar de acuerdo o no con esta apreciación que tiene más del 50% de los mexicanos, lo cierto es que la desigualdad se nos ha colocado como el tema principal de nuestra agenda futura. No hay otra prioridad que hoy importe más. La desigualdad, que puede ser económica, de eso hemos hablado mucho aquí en Espiral, cómo se distribuyen los recursos, unos cuantos que tienen la mayor parte de la riqueza, pero hay otro tipo de desigualdad que ha merecido menos atención, y es la desigualdad de trato. Cuando la educación no nos trata por igual, cuando la salud no nos trata por igual, cuando el acceso al crédito, cuando el acceso al financiamiento, cuando el acceso al transporte público, en fin, no nos trata por igual, en efecto se reproduce la desigualdad de trato que lleva luego también a la desigualdad económica. Hoy vamos a hablar de este tema y preguntarnos no solo qué debe hacer el Estado para enfrentarla, sino qué tendríamos que hacer los demás, ciudadanas y ciudadanos, frente a la desigualdad. Comenzamos. Roberto Delgado Gallart, soy el director de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac. Nosotros estamos convencidos de que ninguno de los sectores puede solo, y la prueba está en lo que vivimos, en nuestra realidad. De tal suerte que si lejos de vernos como uno u otro, nos vemos como uno, otro y otro, buscando un mismo México, un mismo mejor país, es como estamos seguros que se van a lograr las cosas. El gobierno, pues, ¿qué tiene que buscar? La equidad entre los ciudadanos. Las empresas que buscan, pues, la rentabilidad. Las organizaciones de la sociedad civil que buscamos, la solidaridad con el que menos tiene, con el más desposeído. Bueno, pues ninguna de estas está divorciada de la otra. ¿Cómo el gobierno puede actuar rentablemente? Bueno, pues haciendo el mejor uso de los recursos, vía de nuestros impuestos, por ejemplo. Las empresas lo hacen. Pero las empresas también tienen que tener la conciencia de que no basta con generar una riqueza, sino que hay que respetar a la persona, hay que respetar a toda su cadena de valor y respetar el medio ambiente. Y las organizaciones de la sociedad civil, lo mismo. Hoy en día no se trata de, como decimos, dar el pez a la persona para que coma. Y ya ni siquiera de enseñarle a pescar. Se trata de que esa persona que pesca pueda transformar ese producto, ¿verdad?, en papel moneda para luego poder alimentarse de otra forma. De tal suerte que, como vemos, los tres elementos se aplican para cualquiera de los sectores, que siempre habíamos pensado que era uno, otro u otro. Quizá está ocurriendo un cambio de visión en la manera como tendríamos que enfrentar la desigualdad de nuestro país. Y para hablar del papel que nos toca a las ciudadanas y los ciudadanos a propósito de este tema, tenemos un panel estupendo, de profesionales justamente, que desde la sociedad civil han venido pensando y trabajando a propósito de este asunto. Les doy la bienvenida y, como es tradición aquí en Espiral, les pido que sean ustedes que se presenten. Sofía, comenzamos con usted. Gracias. Bueno, yo soy Sofía Debo, trabajo en Alternativas y Capacidades, que es una organización que se dedica a fortalecer el sector de las organizaciones en México, en alianza con gobiernos y con el sector privado, y coordino el área de inversión social, que es la que realiza investigación, capacitación y acompañamientos a empresas y fundaciones corporativas, pero también independientes, para poder hacer una inversión social, entendiendo el contexto de las organizaciones de manera más estratégica. Sofía, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gerardo Piña. Bueno, soy Gerardo Piña, participo dentro de Nacional Montepiedad, viendo la parte de estrategia comercial, y esto, pues, lo que significa es tratar de reposicionar la marca, una marca por demás simbólica en este país, que lleva 237 años en el país. Y para mí es muy atractivo estar de este lado ahora, después de haber estado muchos años en el tema de la industria financiera, estar contribuyendo en la industria financiera de este país, pero con una característica importantísima, que es la parte de asistencia en el país, siendo motor de cambio aquí.
Muchísimas gracias, Gerardo. Rodrigo Villar. Gracias, yo soy Rodrigo Villar, soy director general de New Ventures México. Somos una organización que a través de diversas plataformas buscamos involucrar al sector privado en la conservación y los temas de desarrollo social. Buscamos demostrar que la conservación y el desarrollo no necesariamente tienen que ser filantróficos, sino las empresas pueden dar un valor agregado, pueden dar escala, y las plataformas son un fondo de capital privado que invierte en empresas sociales, ambientales, una aceleradora de negocios que es New Ventures, y tenemos también un directorio que se llama Las Páginas Verdes, que es un directorio ambiental, donde buscamos identificar todas las empresas que están vendiendo productos amigables con el medio ambiente y vinculados con la demanda. Tengo ya 8 años en esto, soy apasionado de lo que hago. Yo entré a esto porque me gustaba más el tema de emprendedurismo y me encontré que aparte que me apasiona el emprendedurismo, me apasiona el tema de desarrollo social. Entonces, pues para mí es la combinación perfecta y es puesto que yo tengo ya aquí 8 años. O sea, que apostarle al desarrollo humano y al desarrollo social también es negocio. Es un buen negocio y es el futuro. Muy bien. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. Mi nombre es Alfonso Ábalos. Yo tengo la suerte de ser el director, el coordinador de un equipo de 7 personas en Fundación del Empresariado en México. Nos llamamos Fundemex, así es como nos damos a conocer. Un equipo sumamente apasionado, sumamente comprometido, sumamente inteligente, de personas que están convencidos de que las cosas en México pueden cambiar. Nosotros somos una organización que emana del empresariado y como tal estamos buscando la forma de que el empresariado se interese por incorporar a gente tradicionalmente excluida de oportunidades para que puedan participar de una manera no asistencial, sino desde un punto de vista humano, ayudándolos a desarrollarse plenamente como seres humanos a través de la generación para ellos de oportunidades económicas, oportunidades que ellos se tienen que generar y que nosotros tendríamos que estar buscando la manera de que lo puedan hacer, de que puedan capturar esas oportunidades. A partir de las intervenciones, sobre todo de Rodrigo y de Alfonso, me brinca un primer asunto. En México, yo creo desde la colonia, y luego se continúa en los siglos XIX, XX, la actividad que lleva al desarrollo social desde la sociedad normalmente lleva por título filantropía, altruismo, entonces pongo la palabra fuerte, caridad. Entonces, a través de obras de caridad, uno observaba apoyos a niños huérfanos, a personas con discapacidad, en fin, a comunidades marginales. El problema de la caridad, si me permiten decirlo así, pues es que no es exigible para nadie. Es decir, quien recibe los beneficios, pues no puede exigir más o menos calidad de lo que está recibiendo. Y quien generosamente da los bienes, pues tampoco puede ser exigible. Si su buena voluntad y su generosidad está en juego, quien se atreva a exigir, pues francamente está faltándole al respeto. En este sentido, la caridad pues funciona, pero no demasiado bien para enfrentar la desigualdad. Y parientes de la caridad son la filantropía y el altruismo. No los quiero delegitimar y valdrá la pena discutirlo. Pero sí veo una perspectiva distinta, que es la que tiene que ver con los derechos. Los mexicanos tenemos derechos y que tiene que ver con el contrato, ¿no? La actividad contractual, y me refiero al contrato social que nos permite construir una vida más igualitaria. Yo les preguntaría, y veo, Alfonso, ya un poco que estabas dudando con lo que estaba diciendo, si en efecto estamos cambiando la mirada a partir de la cual combatimos la desigualdad, si estamos transitando de la caridad a la perspectiva de derechos, del asistencialismo al contrato social. Bueno, mi opinión es que estamos hablando de cosas distintas. Filantropía no es otra cosa más que el amor por el prójimo. Yo creo que es muy bueno tener amor por el prójimo. Es muy voluble, ¿no? Tratar de ponerse en los zapatos del prójimo. El tema es cómo lo haces, ¿no? Y tú hablabas de la caridad, que es otra cosa. Es una forma de acercarte al prójimo. Nosotros tenemos una perspectiva muy especial de cómo practicar la filantropía. Ni siquiera le llamamos filantropía. Para nosotros el tema es cómo hacer que la gente pueda salir adelante por sus propios medios, ¿sí? Que dista mucho de ser una labor asistencial. Y tampoco estamos peleados con la labor asistencial, pensamos que es necesario, ¿sí? Hay muchas soluciones que nosotros planteamos que toman mucho tiempo en gestarse, mucho tiempo en madurar. Y mientras que la gente se muere de hambre, mientras la gente no tiene servicio de salud, mientras no tiene vivienda,
Es decir, el asistencialismo tiene su lugar. El problema para nosotros es cuando el asistencialismo se convierte en algo permanente, cuando no genera, lo que tú decías, no genera corresponsabilidad. Te lo doy y no requiero de ti ningún esfuerzo, ningún compromiso, ningún nada. Entonces, no construyes ningún valor, no construyes ningún capital social. Estás simplemente regalando, 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 y no hay forma que un Estado, que una organización, que las organizaciones junto con el Estado y las empresas puedan mantener un sistema de estar dando y dando y dando. Tú decías, la perspectiva nuestra no es filantrópica. A ver, nada más desarrolla qué quieres decir con que no, qué entiendes tú por filantropía y por qué lo dijiste con tanto énfasis. Pues, nosotros queremos vaya, creo que el mundo está al revés. Coincido. El mundo está al revés y generalmente el más pobre es el que menos acceso tiene a las cosas. El más pobre no quiere caridad. El más pobre quiere tener acceso a lo que los demás tienen. Pero tristemente toda la tecnología, todo lo que se desarrolla, por ejemplo, hablamos de salud. ¿A dónde se van los mejores doctores? ¿A dónde se van los mejores hospitales? Se van donde hay dinero, donde la gente tiene la capacidad de pagar mucho. Y vemos un mundo donde está al revés, donde la medicina se vuelve carísima porque pues, los doctores tienen que estudiar 15 años, pues, se especializan para poder atender a la gente que tiene mucho dinero en un hospital muy caro. Pero pues, nos estamos olvidando que hay millones de personas que no tienen acceso a salud, ni siquiera la más básica, que quieren pagarla, simplemente no pueden pagar lo que paga una persona de mucho dinero. Entonces, hay modelos que se están haciendo que cómo podemos hacer medicina mucho más especializada, cómo podemos cambiar los modelos tradicionales de la medicina que está hecha para atender al rico por modelos que sean completamente diferentes, con una perspectiva diferente, que puedan atender a todos por igual, que puedan atender también a la gente de menos recursos que está dispuesta a pagar y tiene dinero con qué pagar, simplemente hay que bajar las cosas a cambiar el modelo, ¿no? Ahora, estamos viendo una nueva cantidad de empresas, de empresarios que están viendo cómo atender una problemática social, ya sea vivienda, ya sea educación, el acceso a que tengan conectividad, que tengan acceso a una vivienda digna y de una manera rentable. Por ejemplo, si hablamos del sistema de vivienda, México necesita 7 millones de casas. Hay 7 millones de familias en México que no tienen una casa digna. Si lo queremos atender ese problema a través de la filantropía, estamos lejísimos de poder llegar a regalar 7 millones de casas. Si lo queremos hacer a través de inversión del gobierno, estamos muy lejos. Pero si lo vemos como una oportunidad de negocio, si encontramos una forma que esto se pueda vender, encontremos sistemas de pagos adecuados para estas personas, se convierte en una oportunidad de negocio de millones y millones de dólares. Me guardo la palabra acceso. Acceso como una clave que haría la diferencia entre caridad y esta otra perspectiva. Déjame decirte ahí, es precisamente la razón de existir de Nacional Montepiedad. Nacional Montepiedad no da caridad. Nacional Montepiedad es una institución que se funda precisamente de una manera autosustentable. Desde sus orígenes lo que busca es ayudar a las personas, sí, pero ayudarlos, ellos mismos se ayudan. Es decir, tú tienes una prenda, vienes, la empeñas y con esa misma prenda puedes financiar algún proyecto, puedes financiar tu desarrollo, puedes y recuperar tu prenda. Esto realmente pues va un poco vinculado a esto. No es te doy el dinero y ya y se terminó el asunto. Curo mi culpa y no te vuelvo a ver. No va por ahí, va precisamente para que tú seas quien soluciona tu problema y realmente vayas emprendiendo y vayas mejorando. Últimamente lo estamos viendo. Digo, México ha evolucionado y México realmente sí ha avanzado en el desarrollo económico y tenemos hoy una gran cantidad de clientes que realmente lo que están haciendo es empeñar con nosotros para mejorar su negocio. Déjame poner tu caso. Viene una persona que es taquero y nada más tenía recursos para operar en la mañana. Empeña una prenda que la tiene ociosa en su casa, eso le da recursos, capital de trabajo, para también servir al mediodía tacos en la comida. Eso está siendo un motor de cambio y realmente es un poco lo que nosotros creemos. Nosotros hemos acompañado al país durante estos 2 siglos en el desarrollo económico de la gente. Entonces, no es caridad. Ahora, si lo comparamos como empresa o con parámetros empresariales, digo, yo vengo de banco, y un poco el tema es nosotros, si hiciéramos una comparación, estaríamos dejando de operar realmente pues más del 40% de nuestras transacciones por no ser rentables. Y ahí es donde está la labor asistencial que damos, ¿no? De origen nosotros atendemos a un 40% de personas que en otro lado no tendrían un servicio, no tendrían acceso a servicios financieros. Yo quiero reaccionar a esta idea de que la filantropía está hecha con el corazón y genera proyectos asistenciales que no tienen al desarrollo.
porque pareciera que cuando estamos haciendo filantropía no estamos haciendo planeación estratégica, no estamos haciendo diferentes proyectos para desarrollar las capacidades de los beneficiarios. O sea, creo que sí es importante reconocer que hay temas que no pueden volverse empresas sociales. Por supuesto. Hay temas que no pueden volverse iniciativas de negocio. O sea, no podemos generar recursos o empresas sobre derechos humanos. Una residencia para adultos mayores. O sobre derechos laborales, ¿no? Por supuesto Hay que ciertos no. temas que no pueden volverse en ese modelo empresas sociales, de ninguna manera, ¿no? Y hay temas que tampoco pueden ser totalmente sustentables. O sea, yo sí creo que hay como un espectro de temáticas que estamos tratando de resolver desde diferentes frentes y que cada una tiene como una tendencia, ¿no? Las personas que no pueden desarrollar capacidades, por ejemplo, o sea, el tema de discapacidad intelectual severo, difícilmente puede llegar a ser una empresa social o un modelo de intervención que no sea asistencial, porque necesitan que haya una inversión de manera constante e infinita, ¿no? Claro que se pueden generar algunos proyectos que tienden a desarrollar sus habilidades de manera más integral, pero serán siempre temas de asistencia. Hay proyectos que sí pueden volverse empresas sociales y en ese sentido la sustentabilidad es integral, ¿no? Es desde el modelo de intervención hasta el trabajo con los beneficiarios, como también lo que hace Fundemex. Pero hay este espectro intermedio de temáticas que creo que siguen necesitando de la inversión social y que no están hechas con el corazón ni son asistenciales. Requieren de inversión y requieren de inversión estratégica. ¿Estarías de acuerdo con Alfonso en que es un equívoco volver sinónimos filantropía y caridad? Totalmente. ¿Cuál es la diferencia, según tú, entre filantropía y caridad? Yo creo que incluiría un tercero, inversión social, ¿no? Caridad, para mí es algo que no espera una rendición de cuentas por parte del beneficiario. Es yo te entrego sin esperar nada a cambio, sin esperar una participación activa en el proyecto y sin esperar ningún tipo de Es una dádiva, punto. yo te doy, digamos, es unidireccional, casos. ¿no? Yo te doy como beneficiario y no espero ni que me rindas cuentas, ni que me demuestres que está saliendo mejor en la escuela, ni que me digas cómo está tu vida. Yo te doy, yo me siento muy bien por darte y creo que tiene que ver con esta tradición que tú platicabas al principio de la caridad, de las instituciones que tienen 400 años que estaban muy ligadas a la iglesia y al bien dar. La segunda, que es la filantropía, sí es el dar, pero esperando una respuesta y una rendición de cuentas por parte del beneficiario y por parte tal vez de la organización, que en este caso creo que es importante que cuando estemos haciendo filantropía se done a organizaciones, porque son ellas las que pueden operar desde los lugares más particulares y las temáticas como expertos, ¿no? O sea, son aliadas. ¿Dónde lo pondrías? ¿Entre los dos o es parecido a la caridad? Yo creo que es una línea diferente. O sea, el asistencialismo puede estar en la filantropía, puede estar en la caridad. ¿Cómo lo defines? Como aquellas intervenciones o instituciones que tienden a la dependencia, ¿no? A la no generación de capacidades para lograr la sustentabilidad y la independencia. Y a veces creo que se confunde institución con proyecto, ¿no? Las instituciones sustentables, por supuesto que lo más sustentable es tener una empresa, ¿no? Tener una empresa social. Mucho más que una organización, porque dependemos voy a de tener fondos, que cortar, ¿no? Yo creo que... y regresando seguimos con esta conversación. Quédese con nosotros, seguimos en Espiral. Cuando nosotros en GESOC empezamos a hablar de estas, lo voy a tal cual decir, de estos temas como eficacia, eficiencia, impacto, sostenibilidad, calidad, nos pensaban a ver como de estos de qué hablan, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso con la intervención social? Que además que a la gente le baste con saber que estamos ayudando a las personas pobres. Y la pregunta es, no necesariamente, porque, insisto, queriendo ayudarlas puedes estar generando dependencia o puedes estar generando otras externalidades, consecuencias no deseadas todavía peores, que profundizan la desigualdad, que profundizan su situación de dependencia y entonces lo que aparentemente es una ayuda termina siendo realmente una condena a la dependencia eterna, ¿no?
Soy Alejandro González, soy director general de GESOC, que es una organización dedicada a generar evidencia para mejorar las intervenciones sociales. En la medida en la que se ha venido modificando el régimen político y hemos tenido avances democráticos, obviamente, ¿no?, esta lógica de entender la gobernabilidad o la gobernanza solo como un esquema de control hacia la sociedad se ha venido modificando y dando paso a un esquema de corresponsabilidad, en donde los problemas de interés público no le pertenecen a un solo actor, porque además no tiene ni todas las facultades, ni todos los recursos, ni todas las capacidades para resolverlo, ¿no? Nosotros desarrollamos una metodología en GESOC que le llamamos modelo de estimación de valor social, que uno de los elementos que hace es estimar el monto que le ahorra una intervención de sociedad civil al Estado mexicano, ¿sí?, en caso de que el Estado mexicano tuviera que intervenir porque esa organización de sociedad civil no existe. Y nada más cuando hicimos una muestra de 17 organizaciones, 17, nada más, que atiende Nacional Monte de Piedad, que financia Nacional Monte de Piedad, encontramos una cifra interesante, que es decir, este año en el que estamos actualmente viviendo, 17 organizaciones le han ahorrado 417 millones de pesos al erario público. Imagínate si sumáramos las intervenciones de todas las organizaciones de asistencia en este país. Entonces, sería increíble el monto que realmente le están de alguna manera ahorrando al Estado mexicano, y el Estado mexicano somos todos, nuestros impuestos están ahí. Esa es la parte que mientras no visibilicemos, ¿no?, y no le pongamos un número, no vamos a generar la conciencia sobre la contribución que tenemos y del cómo los diques fiscales, legales, ideológicos todavía no están permitiendo que este gran potencial se desarrolle, ¿no? En el año 2005 se publicó la primera encuesta a propósito de la discriminación en México, y hubo un par de datos que me dejaban frío. Cuando se preguntaba a la gente si el Estado debía hacerse cargo de apoyar a las poblaciones indígenas, casi en un 80% la gente concurre y dice sí, están en una situación tal de marginación y discriminación que el Estado tiene que hacerse cargo. Ninguna otra población mereció un resultado tan importante en esta pregunta. Sin embargo, cuando se preguntaba, ¿y qué haría usted si una población indígena se asienta cerca de su casa?, la respuesta mayoritaria fue correr con el Estado para que los corra y los mueva de ahí. Es decir, esta cosa de que el Estado se haga cargo de lo que yo no quiero hacerme cargo, y que va en contra de lo que ustedes están diciendo y los entrevistados también. La pregunta es, ¿qué papel debería jugar la sociedad para convencer de que no solo el Estado debe hacerse cargo de construir un espacio de igualdad? Si me permiten, yo creo que la sociedad se tiene que involucrar. Yo creo que, yo acabé trabajando en este mundo de ONGs y inversión social y demás, como se le quiera llamar, inversión de impacto, un poco por casualidad, pero es apasionante, me gusta y por algo estoy aquí, ¿no? Pero creo que de la sociedad, cuando uno pregunta a sus círculos cercanos, nadie hace nada. Mucha gente pues dona un poquito a algún programa o a la Cruz Roja o alguna de estas organizaciones muy conocidas. Todo el mundo da montedas en la calle. Todo el mundo da, pero nadie se involucra. Hay una persona, Bill Drayton, que es el fundador de Ashoka, me gusta mucho cómo lo define. Dice, cualquier persona puede cambiar el mundo y tienes que empezar por involucrarte. Si tú dices, oye, no me voy a involucrar dando 10, 20, 50, 1,000, 2,000 pesos. Me voy a involucrar con una hora al mes, con la causa social que sea. Cualquier discapacidad, cualquier causa que a mí me guste, que me llame la atención, que cree en eso, simplemente al involucrarte te vas a dar cuenta de la problemática, porque la gente no sabe, vive en un mundo, la gente va a su oficina, se despierta, maneja, llega a su oficina, a su trabajo, se regresa, ve la tele, cena, se duerme, se va de fiesta, pero nunca se involucran. Somos muy pocos, o son muy pocos la gente que realmente se empapa del problema. Cuando tú vas, aunque sea una hora al mes, te vas a empapar del problema, vas a ver la dimensión que tienen estos problemas, lo vas a contar a tus amigos, y entonces estás siendo un catalizador de cambio. Si cada uno de nosotros, como sociedad, hiciéramos aunque sea eso, México sería otro. Entonces yo creo que tenemos que empezar por ahí, tenemos que empezar de que la sociedad no es un sector diferente, somos todos, y como sociedad tenemos que involucrarnos de alguna manera. Alfonso. Yo creo que estamos trabados aquí en un enorme problema de desconfianza, lo platicábamos el otro día, y eso nos impide tomar pasos más decisivos hacia la solución de este tipo de problemáticas sociales, ¿no? Entonces, no hay un marco, digamos, fiscal, un marco jurídico
adecuado para que la sociedad participe de manera organizada. Es que el Estado desconfía de la sociedad. Y la sociedad del Estado, y el Estado de las empresas, y las empresas del Estado y de las organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, es un tejido aquí de desconfianza tremendo. Entonces, dices, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos el marco o damos ejemplos de que esto sí funciona? Que eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros, ¿no? Decir, bueno, sí hay organizaciones que hacen las cosas bien, que rinden cuentas, que funcionan con transparencia, ¿sí? Y algo muy importante, que tienen realmente, porque tú hablabas de la desigualdad de trato, de la desigualdad económica, etcétera, etcétera. Esa puede ser la enfermedad, ¿no? Y puede haber unas más graves, ¿no? Pero todo esto resulta de una serie de males que tienen que ver con la desconfianza, con la ignorancia. Bueno, no hablemos de ignorancia, falta de reflexión, con la apatía. Rodrigo está hablando aquí de por qué no hay mayor participación. Hay mucha apatía y hay mucha esa idea de que esto es problema del Estado, es problema de las organizaciones, pero no es problema mío, ¿no? ¿Sí? Entonces, el director de GESOC decía hace un momento, esto va a cambiar si se articulan todos los actores. Pero en efecto la confianza no es elemento hoy y la confianza es capital. Sí, y sin ese capital semilla, los demás capitales no se multiplican. Es que yo te diría que precisamente lo que nosotros hemos visto es que el factor confianza es el más importante en esto. Nosotros lastimosamente no queremos tener ese título, pero somos la segunda institución que más donativos otorga en el país. Y es muy curioso, la primera institución es una institución muy joven, es la Fundación Río Arronte, tiene 15 años, 15 años. Y otorga donativos realmente a fondo perdido a ciertas causas muy limitado. Y nosotros logramos ser la segunda institución, no queriendo, pero lo somos, y es precisamente por un tema de confianza. El recurso que nosotros otorgamos proviene del remanente de las operaciones de los clientes. Los clientes confían en nosotros y es sin duda un tema que se ha venido originando por la trascendencia de la institución, por la trayectoria. Tiene 237 años en el mercado, ininterrumpidos de operación, siempre se ha mantenido en orden, etcétera, etcétera. Un poco lo que comentabas, hay un tema de transparencia, los recursos están totalmente claros, transparentes, supervisados, etcétera. Entonces, la confianza es un tema indiscutible que se debe de trabajar en el país, en todas las organizaciones que participamos aquí. Hay muchas instituciones que surgen y no necesariamente tienen ese buen fin, es greenwash o ese tipo de... Yo quisiera tomar otro tema ahí que también... Sí, bueno, nada más retomando lo de la desconfianza entre los sectores, ¿no? A mí una cifra que siempre me parece alarmante es que el 41% de los mexicanos desconfía de las organizaciones de la sociedad civil, que todavía existe este prejuicio de que hay desvío de dinero, de que son negocios familiares, lo cual es una mala idea, ¿no? Pensar que una organización es un negocio es como muy optimista, ¿no? Pero también existe muchísimo donativo. O sea, en la encuesta nacional de filantropía, retomando lo que decías, 77% de los mexicanos donan anualmente. Es muchísimo, ¿no? ¿Pero cuánto de eso es limosna? Pero lo donan a personas. Lo donan a personas en la calle, lo donan a la iglesia, muchísimo en la iglesia. Pero no lo donan a las organizaciones. Entonces, saben que no tiene un efecto multiplicador, saben que no es benéfico. O sea, tú le puedes dar 10 pesos a la viejita en la calle. Que la va a usar esa señora. Sí, se lo diste en la mano. Pero yo no hablo tanto de dar la Pero no le das 1,000 pesos o 2,000 o 10,000 pesos a una organización que trabaja para que esa viejita no esté en la calle. Pero yo iba un poco más profundo. Yo lo que me refería es, porque mira, dar lo que puedas dar no cambia nada si no te involucras. O sea, muchas veces nos curamos de males. Oye, pues se me hace muy fácil, toma lo que puedas dar. Si son 1,000 pesos, 10,000, si eres un millonario, darás millones, pero nadie se involucra. Tienes razón. Para un millonario pero aquí estás planteando una cosa bien distinta. Déjame ordenarnos un poquito la discusión con esto. Quiero plantear algo bien interesante. En efecto, cuando yo saco 10 pesos y los saco por la ventana o bajándome del camión, entrego un billete, no me estoy involucrando, pero veo la mano que toma el dinero y incluso me puedo imaginar una historia de lo que ese dinero va a poder hacer. Una vez servirá para comprar cigarros, otra para comprar medicinas, en fin. Pero tengo una idea clara. Tiene rostro. Cuando pago impuestos, yo no sé muy bien si el Estado los va a aprovechar para enfrentar la desigualdad.
y cuando dono para el Teletón o para una cosa o para la otra, siempre dudo de si eso no será un asunto de lavado de impuestos, ¿no? En fin, de evadir impuestos, o una organización que en efecto pues está constituida de tal manera que quién sabe quién se va a llevar ese dinero. A ver, eso tiene un origen, y es que sí ha habido episodios que han roto la confianza. No es que la confianza esté en el DNA. ¿Cómo hacemos para que otros episodios nos convenzan de que el Estado o la sociedad sirven para enfrentar la desigualdad? Yo tengo una idea, ¿no? A lo mejor muy burda, pero si el gobierno le ha puesto límites y cortapisas y controles a las organizaciones de la sociedad civil, no es porque se le haya ocurrido, es porque hay casos de abusos, ¿sí? ¿La burra no era arisca? Claro. Y saben quién es la que le dio los palos. ¿Por qué no hacen algo? ¿Por qué no hacen algo? Saben perfectamente quiénes son. ¿Quién está en la cárcel? ¿Por qué no meten a 3 de estos que han hecho sus cochupos con sus fundaciones, ¿sí? Que no rinden cuentas, que se han llevado el dinero, los meten a la cárcel, ¿sí? Y liberalizan el esquema para los demás. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no? Porque son los primeros. Tú dices de los impuestos. Tú ves Estados Unidos y vas a ver ahí la gran obra y dice Your tax dollars at work. ¿Qué quiere decir? Tus impuestos trabajando. Y tú sabes perfectamente la cuenta pública. Aquí tú dices, hijo, el gringo paga impuestos, no digo que encantado de la vida, pero por lo menos con cierta satisfacción de que se va a ir a infraestructura, servicios, esto y el otro, ¿no? Aquí dices, chin, man, para que lo metan al aparato electorero, para que se lo roben, ¿no? Entonces... Alonso, me quedo con tu comentario y sigo sin saber cómo podríamos revertir esa tragedia, porque nos regresa a lo que planteabas. Pues ese es el origen de la desconfianza, y la desconfianza alimenta el círculo vicioso de no salir de la desigualdad. Yo creo que la desconfianza tiene que ver con el desconocimiento, ¿no? El desconocimiento de los otros diferentes. O sea, no, hay muy pocos espacios de encuentro entre organizaciones, empresarios y gobierno. Realmente creo que no están las condiciones dadas para que se sienten a la mesa personas de diferentes sectores. Trabajamos mucho por sectores, ¿no? Somos muy individualistas. Somos muy individualistas y estamos muy metidos en nuestro sector, y los prejuicios hacia los otros son gigantes. Las fundaciones piensan que las organizaciones son desconfiables, que no rinden cuentas a tiempo, que hay que estarlas persiguiendo, lo cual a veces es verdad, ¿no? Hay que fomentar la confianza entre los 3 sectores. Pero también el tema de rendición de cuentas, ¿no? Estamos haciendo ahorita un buscador de donativos que también participa Fundemex, que es Fondos a la Vista. Va a salir en enero. Y la idea es poder transparentar cómo se está canalizando en México. ¿Quién le está dando a quién? ¿Por qué cantidades? ¿Y qué donativos se están invirtiendo en cada estado, en cada municipio, ¿no? Sí, yo creo que lo que tienes toda la razón. Falta comunicación. Diálogo. Nosotros creemos mucho en los casos de éxito. Cuando tú tienes un caso de éxito, si tú lograste solucionar algo con un modelo filantrópico, ya sea for profit, con fines de lucro, sin fines de lucro, si tú lograste solucionar algo y lo comunicas de una manera adecuada, esto va a detonar que más gente se involucre. Yo no sé si a lo mejor me equivoco, ustedes están viviendo lo mismo que nosotros. Estamos viendo una oleada nueva de gente que está haciendo las maestrías en Estados Unidos, que están regresando a México, que antes buscaban trabajar en un banco, buscar una consultora grande, y están empezando a empezar proyectos sociales. Está cambiando un poco la mentalidad. Que los más preparados están pensando pagar esa preparación. Están pagando esa preparación y están regresando a hacer algún proyecto social. Yo me voy a regresar mucho a mi tema, que es conservación del medio ambiente, ¿no? Algo que hemos querido cambiar mucho nosotros es el tabú. Cuando nosotros hablamos de conservación del medio ambiente, pues el estereotipo era un cuate que se iba a salvar ballenas, a rozar árboles, a pelearse con la gente. Y está mal, tenemos que cambiar ese estereotipo. ¿Por qué? Pues porque el mundo no es así. Aquí somos 20 millones de habitantes en esta ciudad, que no podemos hacer eso. Entonces, cuando yo le digo a la gente, involúcrate en conservación del medio ambiente, yo no puedo. Entonces, bueno, hay que cambiar esa imagen, hay que cambiar, oye, conservación del medio ambiente, está en tu oficina, utiliza productos que dañen menos, empieza a concientizar. Perdón pero... Sí, Gerardo, habías... Sí, es que es un poco el tema. La verdad es que nosotros creemos en la hoy famosa palabra de autosustentabilidad. Realmente una fundación, una institución que ayuda debe de buscar su manera de fondearse.
y de seguirse manteniendo en el tiempo. Si no, vuelvo al tema, Nacional Montepiedad pues, tiene, desde que se fundó no ha recibido más ingresos que los que puso el fundador, y con el modelo de negocio que estableció es con lo que ha podido crecer. Simplemente en el último año abrió más de 40 sucursales y sigue creciendo el modelo de negocio y sigue ayudando a la sociedad. El problema también es un poco lo que decíamos del individualismo. Si nosotros vemos instituciones asistenciales, de repente te encuentras 50 instituciones atendiendo a niños con cáncer. Caray, pues es muy difícil identificar cuál es la buena, cuál es la que está apoyando, cuál es la... También hay que trabajar un poco más en colaboración y no tan separados, ¿no? Déjame irme a corte y regresas tú con tu intervención. Sigue con nosotros, estamos en Espiral. Si bien ha cambiado la percepción, antes literalmente se nos veía como enemigos, ¿no? Hoy, si no como amigos, ya cuando menos se ve que no somos una amenaza. Se ve que lo que queremos es contribuir a un mejor país, y la verdad de las cosas es que en la medida en que hemos trabajado de manera conjunta con los gobiernos y con las empresas, los resultados se han multiplicado. Es decir, se logra un efecto de sinergia al trabajar conjuntamente. Y cada quien con sus propias particularidades, cada quien con sus propias características, pero buscando ese bien común por encima de los intereses particulares. Mi nombre es Jorge Contreras Santiago, soy director de acciones asistenciales del Nacional Monte de Piedad. Yo creo que conformamos un todo y que ambos sectores somos coadyuvantes y que tenemos que trabajar conjuntamente por el beneficio de este país. Si nos enfrentamos, si nos confrontamos, no vamos a llegar a ningún lugar, a ningún papel. Entendemos muy bien cuál es el papel rector del gobierno, que está implícito en las leyes, en la Constitución, de responder a resolver los derechos que tiene cada uno de los ciudadanos. Y nosotros en el sector social, con la idea de colaborar y coadyuvar, estamos ocupando en algunos casos, en algunas áreas en donde el gobierno está trabajando y que somos coadyuvantes, y en algunas otras áreas en donde el gobierno no está trabajando porque no le alcanza su capacidad, tanto de recursos como de personal para atender esas necesidades, pues las sociedades del sector social, civil, estamos trabajando. Si entendemos que tanto el sector gobierno como el sector privado, con las empresas, que cada día son más pujantes y cada día son más importantes, entienden que deben de trabajar para resolver esta problemática, sumado con las organizaciones civiles, estaremos trabajando en vías de conseguir un país mejor y más digno. México no es un país pobre, hay que decirlo con claridad. Andamos en la clase media del mundo en cuestión de ingresos, pero es un país profundamente desigual. Y yo creo que ustedes aquí han dado elementos muy interesantes para aproximarse a esa desigualdad. La incapacidad de todos los actores, Estado, sociedad, las personas, de involucrarse en la misma tarea, puede estar siendo la fuente principal de la desigualdad. Y no hemos logrado construir un trabajo conjunto porque hay un gran nivel de desconfianza. Si no se resuelve el problema de confianza, no podemos actuar con corresponsabilidad y entonces no vamos a poder enfrentar la desigualdad. Hasta ahí lo sigo bien. Donde me quedo un poco todavía en deuda, y les pido que me ayuden a resolverlo, es dónde rompemos el círculo vicioso de la desconfianza. Porque alguien lo tiene que romper y ni modo, porque el Estado tendría que romperlo. Si el Estado no confía en su sociedad, es muy difícil que la sociedad confíe entre sí misma y que confíe en el Estado. Y desde esta perspectiva les pongo el modelo alemán, que a mí me llama mucho la atención, donde cuando uno va a pagar impuestos, puede en su hoja de impuestos decidir que va cierto recurso a tales organizaciones de la sociedad y a través del Estado le llega a esas organizaciones. Aquí, francamente, el Estado está todo el tiempo pensando en cómo cerrar las compuertas para que no pierda recursos porque se fueron a estas organizaciones que quién sabe qué van a hacer. ¿Cómo cambia el modelo para que el Estado, a través del tema de los impuestos, dé confianza en la labor de la sociedad civil? Mira, yo no creo que se trata de que alguien dé un salto de fe, como si estuviera
brincando al Ni vacío. caridad ni fe, vamos muy bien hoy. Yo creo que estamos... y tampoco se trata de decir el gobierno está mal o las empresas están mal. Yo creo que se trata de hacer un poco un acto de contrición y decir en qué estoy mal yo y qué puedo hacer yo y que cada quien lo haga en su propia esfera, ¿sí? El gobierno debería, si no se ha dado cuenta ya, debería darse cuenta del enorme potencial que tiene esto y no tiene que ir muy lejos. Nada más tiene que voltear al norte de la frontera para ver lo que ha logrado el sector allá. Lo que implica social. El sector social. La reconstrucción en Juárez, la reconstrucción en Tijuana. No, yo hablo de Estados Unidos. Perdón que voltee hacia allá, pero lo tenemos muy cerca. Y es un enorme involucramiento del sector social allá. Y los americanos saben lo que representa el sector en términos del PNB, del PIB. Del PIB. Saben lo que representa en términos de empleo, lo que representa en términos de movilización de recursos, lo que implica en términos de problemáticas que están solucionando locales o en esferas regionales o esferas nacionales en temas de educación, en temas de cultura, en muchísimos temas. Y entonces se juntan en el Congreso, crean una comisión, y yo tengo el documento, para ver cómo le hacemos para que esto crezca más. Esto va al revés que aquí. Oye, ¿cómo le hacemos para que ya no nos estén amolando tanto, ¿no? El gobierno, ¿no? Entonces, el gobierno debería tal vez de voltear hacia otros países y, oye, este es un sector que realmente puede funcionar bien y que nos puede representar a nosotros un aliado muy importante. ¿Sí? ¿Qué podríamos hacer las organizaciones? La verdad, hay muchas organizaciones que ya encontraron un modus vivendi y se mantienen en un nivel de confort muy padre porque ya aprendieron, o no, Sofía, ya aprendieron a bajar recursos, bajan recursos, le quitan de aquí tantito para que sus sueldos, y viven ahí eternamente con los indígenas y son sus pequeños indígenas, ¿no? Con condescendencia. Que llegamos al tema del trato del que platicabas tú, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Una cosa que podríamos hacer es alejarnos de este mundo de la numeralia. Yo invertí 200 millones de pesos, yo di 800 millones de becas. A ver, ¿para qué sirvió, maestro? O sea, ¿cuál es tu impacto social? ¿Qué transformación social estás logrando? ¿Sí? Enfoquémonos en ese impacto. Demostrémosle al gobierno que existe esa posibilidad de tener impacto social. ¿Y qué pueden hacer las empresas? Pues también pensarle un poquito más a sus programas. No estoy diciendo de todas, pero hay muchas que, bueno, pues vamos a plantar arbolitos, vamos a pintar bardas. Oye, ¿qué no podrías hacer algo más estratégico que le dé valor a la sociedad y ese valor te regrese a ti para crear valor en la empresa y lo regreses nuevamente y se puedan crear esos círculos virtuosos? Y entonces el gobierno empieza a tener un poquito más de confianza, empieza a flexibilizar. Es decir, no es un problema del gobierno, no es un problema de las empresas, no es un problema de las organizaciones. Creo que cada quien tiene que dar pequeños pasos y esos acercamientos y buscar esos espacios de diálogo que decía Rodrigo, que no se dan en suficiencia, y este intercambio, como lo estamos haciendo entre nosotros. Que o sea, además de los impuestos, creo que sí es un tema de regulación de las empresas. O sea, el papel del Estado también tiene que fomentar que se respeten los derechos laborales, el medio ambiente, y la flexibilidad actual es inmensa, ¿no? O sea, reconocer que el actuar de las empresas genera esta desigualdad porque se le permite, ¿no? Porque la regulación del respeto a los derechos no está sucediendo. Entonces, por un lado, el tema de la regulación, pero también buscar, yo creo que mayores encuentros y proyectos entre sectores, que no sea nada más donar, sino buscar proyectos en los que pueda participar el gobierno, sociedad civil organizada y empresa. A ver, imagínense, Rodrigo. Pues yo creo que estamos viendo el tema siempre o blanco o negro, ¿no? O eres empresa o eres sociedad civil, y creo que el mundo está cambiando hacia ser un híbrido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ser empresa tiene unos ciertos beneficios. Cuando tú quieres atender una problemática social, ¿qué diferencia hay entre una empresa y una asociación civil donataria, ¿no? La empresa te da muchas cosas que como hace no puedes. No puedes tener un crédito, no puedes tener un socio, no puedes pagar sueldos de mercado, no puedes facturar hasta cierto punto. Tú estás muy limitado. Cuando tú estás haciendo cuando te están buscando autosustentabilidad, no puedes, porque estás navegando en un sector privado sin alas, ¿no? O sin aletas, porque no puedes trabajar con las reglas del sector privado. Ahora, si te vas al sector filantrópico, tienes muchos otros beneficios. Tienes a la sociedad que te dona dinero, tienes gente que te regala espacios publicitarios o te regala voluntariado, te regala estas cosas. Entonces tenemos que encontrar esquemas donde funcionen estas dos de manera adecuada, donde la gente los tolera, donde el gobierno entienda que estas coexisten. Hoy la gran mayoría, sin temor a equivocarme, muchas de las fundaciones que trabajan tienen una
revoltura ahí de organizaciones, tienen la AC, pero para facturar tiene una SC, y se convierte en un problema institucional muy fuerte, porque en vez de fomentar que es una institución, que tenga un consejo bien regulada, pues bueno, si yo soy una AC bien regulada, me obligan las leyes a abrir una sociedad civil para poder facturar, y ya rompió el balance, porque esa ya no tiene un consejo, esa ya no está regulada. Entonces, el gobierno tiene que entender que esto pasa. Se habría que modificar, volver más plástica la regulación, un poco en los términos que planteaba Sofía. Gerardo. Es que es un poco el tema, también vuelvo al punto que tocaba hace rato del tema colaborativo y del tema de transparencia. O sea, la confianza se va a lograr con transparencia. En la medida que, por la razón que sea, lleguen las instituciones de asistencia a este tipo de cuestiones que nos plantea Rodrigo, de tener distintas figuras legales, pues eso también impide la transparencia de los recursos. Hay que buscar nosotros como instituciones dedicadas a esto, el tercer sector, tener total transparencia y tener un solo modus operandi y que sea totalmente claro, que todo el mundo lo pueda auditar, que todo el mundo lo pueda revisar, empezando por el gobierno y empezando por nuestros benefactores. Alfonso decía que en los Estados Unidos, en el Congreso, se creó una comisión especial para ver cómo impulsar al tercer sector. Fíjense que tuvieran ustedes enfrente al presidente electo o a su equipo de transición y que les tomara parecer. ¿Qué hacemos con el tercer sector? ¿Cuáles serían las propuestas que le harían? ¿Crear una comisión? Luego dicen que crear comisiones es la mejor manera de no hacer nada, pero mover la política, ¿en qué dirección? La política fiscal, la política de transparencia. Pues que un listado, no de buenos deseos, de buenas propuestas para el México que viene en este tema. Bueno, yo empezaría por copiar lo que han hecho otras sociedades mucho más avanzadas en este tema, que hacer esquemas más híbridos, más flexibles, donde si queremos que se involucre, si queremos juntar a la sociedad, al sector privado con el sector social, pues tenemos que encontrar también los vehículos donde permitan esta fusión, donde permita que una persona pueda tener inversión, que pueda tener un inversionista que quiera un retorno, porque también pueda tener un inversionista que quiera un retorno social, que puedan coexistir en una misma entidad, que se pueda institucionalizar, que se pueda auditar, pero como decía, el gobierno es blanco o negro, o vive solo de donativos o vive solo de ingresos. Y la gran mayoría de las fundaciones viven de las dos. Y eso el gobierno no lo permite y es un gran problema para muchas de las fundaciones. Y hay muchos países, Inglaterra lo ha hecho, Estados Unidos está haciendo un esquema así, de estos vehículos híbridos que permite ser una organización sin fines de lucro, pero me da las aletas para operar en el sector privado. Me puedo financiar, puedo tener inversionistas, puedo dar stock options, puedo premiar a mis empleados de otra forma que una C no puedes y se te va la gente. Nosotros somos una fundación de segundo piso, es decir, nosotros no operamos los proyectos ni damos recursos directamente a los beneficiarios, nosotros operamos a través de otras organizaciones. El segundo piso quiere decir que ustedes tienen los recursos y los bajan al primer piso, que son las organizaciones que directamente están en tierra. Exactamente, y esas son ya las que operan los programas. Bueno, yo creo que el gobierno podría intentar algo así, podría no tratar de implementar todos los programas sociales. Yo creo que muchos programas son tremendamente ineficientes y tremendamente ineficaces. Si sumáramos todo lo que se ha invertido en distintos programas de las distintas dependencias para combatir este problema de la desigualdad, la inclusión económica, la generación de ingresos, todo lo que estamos platicando, pues probablemente no tendríamos tanta gente en la situación de pobreza o de exclusión en la que está, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho que ver con la eficiencia en cuanto a cuánto realmente llega de esos recursos y de qué forma, de estratégica o no, cuánto se queda para manejar este aparato, ¿no? Y luego el diseño de los programas, pues realmente qué tanto está construyendo de valor, ¿no? Hablan mucho del programa de oportunidades y de que crea esta corresponsabilidad, etcétera. Yo creo que el momento en que jales ese switch, esa gente se vuelve a morir de hambre, o sea, no creaste ningún capital social ahí, ¿no? Entonces, el gobierno puede decir, oye, esta organización, fíjate que maneja bien las cosas. Además es de la comunidad, que es de señoras formadas por la comunidad. Ya metí a su página y ahí están sus estados auditados, sus estados financieros auditados, están sus reportes, someten todos sus programas voluntariamente a evaluaciones externas. Oye, y aquí están sus resultados de impacto. Oye, creo que podríamos distinguirla de aquella otra que nos transó y podríamos tal vez crear aquí una alianza, ¿no? Quedan 3 minutos, Sofía, Gerardo, conclusiones. Yo complementaría un poquito el tema y a la vez estaría en contra de Alfonso. Hace rato Alfonso decía que hay que olvidarnos de la numeralia. Yo creo que lo que tiene que entender precisamente todo el sector, tanto el sector gobierno como el sector
en general, la población en general, es precisamente el impacto social que logramos. Pero lo que decía es, invertí tanto sin contabilizar el impacto social, ¿no? Pero hay que presentarlo. Es un poco lo que veíamos ahora en las entrevistas. Realmente, un impacto de solamente 17 organizaciones que están logrando 400 millones de impacto en el país es fuertísimo. Se dice fácil, pero es fuerte. Si eso lo extrapolamos a la suma de inversiones que se hacen, digo, una institución como Nacional Monte de Piedad simplemente apoya 500 instituciones, multipliquemos ese impacto y multipliquémoslo por todos los esfuerzos que se hacen, porque te digo, esto es una cuestión colaborativa, ¿no? Sofía. Rapidísimo. Facilitar el ser organizaciones con un marco legal y fiscal que promueva la formación y la permanencia de las organizaciones. Y también que el gobierno pueda invitar a tanto empresarios locales como organizaciones de cada ciudad y de cada municipio y estado a participar en el diseño de los programas. O sea, como que haya una mayor participación en la planeación de las propuestas, ¿no? 20 segundos, Alfonso. Nada más rápidamente, tú nos dices por qué estás aquí. Al iniciar el programa o antes de empezar, ¿por qué estás aquí? Bueno, yo estoy aquí porque hay, igual que todos ellos, porque hay algo fundamentalmente en este país y algo que crees que vale la pena cambiar y algo que crees que puedes cambiar. Y yo estaba aburrido ya de trabajar para un accionista, un grupo de accionistas, y mi trabajo era volverlos más ricos. Por eso estamos aquí, porque hay algo fundamentalmente mal, ¿sí? Y yo te puedo decir, Fundemex durante sus primeros 4 o 5 años de vida de inversión social invirtió en 85 proyectos y benefició a 85,000 personas e invirtió tantos recursos. ¿Y? México hoy es igual de pobre que cuando empezamos. El impacto social. Se nos fue el tema, se fue el tiempo y se nos fue el tema. Tenemos que seguir hablando de la desigualdad y de todos los frentes que en este país se tendrán que abrir para igualar el trato, igualar las oportunidades. Sin duda, el tercer sector está llamado a jugar un papel prioritario en esa lucha contra la desigualdad. Yo les agradezco mucho que nos hayan aportado la experiencia, la inteligencia y las propuestas justamente para ir hacia allá. Yo creo que verlos, escucharlos, promueve la intención propia para participar, involucrarse más y dejar de ser caritativos para ser más corresponsables. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Nos vemos próximo miércoles, 9:30, 11 TV México. Gracias de veras por habernos permitido entrar a sus hogares.